Eso es bueno para las personas que ven. Y también es bueno que hablen, porque cuando hablan ustedes así, que dan ciertas opiniones, eso le sirve a las personas, a la gente que ve el video. Le sirve eso. No es lo mismo que yo nada más esté hablando, a que alguien esté y diga ciertas opiniones, y eso sirve. Pues vamos a hacer oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos en la iglesia que tú fundaste el año 33. Estamos en esta iglesia, en este grupo que tú dejaste aquí en la tierra para que enseñara tu palabra, el camino de salvación. Señor Jesús, siéntate aquí con nosotros, acompáñanos y enséñanos tu palabra. Danos dones de conocimiento, danos conocimiento, sabiduría, abre nuestros oídos, nuestro corazón. Queremos escuchar tu palabra, Jesús. Por favor, ayúdanos, te necesitamos. Jesús, 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 escúchanos. Gracias. Creemos que tú nos escuchas, confiamos que nos escuchas. Ayúdanos. Espíritu Santo de Dios, prepara nuestro corazón. Aleja de nosotros toda interrupción, todo cansancio, toda pesadez, toda inquietud, todo lo que estorba para escuchar la voz de Dios. Amén. Vamos a ver el tema de la confesión. Vamos a buscar ahí Jeremías 17:5. Jeremías 17:5. 17:5. A ver qué dice. Así habla Yahvé. Ajá. Vamos a leer eso. Sentencias de sabiduría. Ajá. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. A ver, usted va a leerlo, por favor, también. ¿Yo? Sí. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Bien, con base en esa cita bíblica vamos a reflexionar sobre la confesión. Vamos a ver ahí, a reflexionar esto. Miren, siempre los temas que tengo yo son temas que se les dice temas de apologética, porque tienen argumentos para la defensa de la fe. Bueno, ¿por qué usamos esta cita bíblica? Porque esa parte de la Biblia es la que usan los que no son católicos para engañar a la gente diciéndole que por lo que dice ahí, que Dios no quiere que nosotros vayamos y nos confesemos con los sacerdotes. Entonces, basándose en eso, en esa parte de la Biblia, vamos a reflexionarla otra vez, despacito. Otra vez vamos a leerla, por favor. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé. Bueno, como ven ustedes ahí, aparentemente hay razón. Aparentemente la persona que se va a confesar pues está depositando la confianza en un hombre. Entonces, al parecer, según lo que dice ahí, y así reflexionando ligeramente, parece que tienen razón. Aquí lo que tenemos que hacer siempre es interpretar la Biblia. La Biblia se tiene que interpretar correctamente. Si no se interpreta correctamente, se cae en errores. Y ese es uno de los errores precisamente de los que no son católicos, de que no saben interpretar la Biblia y lo que se les ocurre decir
De momento, piensan que con eso ya saben interpretar la Biblia y que hay que basarse en lo que dice ahí. Nosotros también, si nada más reflexionamos ligeramente, también vamos a caer en la misma trampa. Vamos a leer otra vez, vamos a reflexionarlo profundamente y despacito. Así habla Yahvé. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Hasta ahí, vamos a reflexionar hasta ahí. Entonces, cuando una persona va y se confiesa con un sacerdote, le está confiando sus pecados. ¿Y qué dice ahí la Biblia? Maldito el hombre que confía en otro hombre. Entonces, según esto, entonces no es correcto confiar en otro hombre y confesar los pecados. Esa es la teoría de los protestantes, de los que no son católicos. Y con base en esa cita bíblica engañan a mucha gente y mucha gente ya no se confiesa. Y a veces hasta los mismos católicos que están en la iglesia ya no se confiesan tampoco. Porque como es tanto la abundancia de palabras que hablan y hablan que les llega y dicen, no, pues es cierto, yo no me confieso, no me confieso con un hombre pecador, igual que yo. Así dicen. Bueno, entonces vamos a reflexionar profundamente y verán que eso está mal, la manera como se interpreta. Otra vez vamos a leer lo mismo hasta ahí. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Ajá. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Muy bien. Entonces, ¿eso quiere decir que no hay que confiar en nadie? Aparentemente, si lo aplicamos así, tal como es, entonces no hay que confiar en nadie. Cuando le salgan a alguna persona a ustedes así, ¿qué contestó? Hay que decirle esto. Entonces no tenemos que confiar en nadie y la respuesta de ellos es esa. Dice que no, que solamente hay que confiar en Dios. Bien, entonces una vez reflexionado eso, entonces vamos a preguntar eso. Entonces usted, ¿se come la comida que le hace su esposa o no se la come? Sí, entonces está confiando en su esposa y está confiando en un hombre, en un ser humano. Cuando usted viaja y se sube en un camión, ¿confía en el chofer? ¿Sí o no? No, a veces dicen no, porque no hay que responder. Entonces, ¿para qué se sube? Si no confía, ¿para qué se sube? Entonces, y así podemos dar muchos ejemplos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están interpretando mal la Biblia, porque a fuerzas tenemos que confiar en las personas, a fuerzas. Entonces, eso no es la manera correcta de interpretar la Biblia, porque todos tenemos que confiar. ¿Sí? Sí, porque si yo no confío en mi esposa, entonces no voy a comerme la comida que me hace, porque a lo mejor me va a envenenar. No, tengo que confiar. Todos tenemos que confiar en esa persona. Entonces, ese no es el modo de interpretar la Biblia. Vamos a ver cómo se interpreta esa parte de la Biblia. Sígale leyendo, por favor. Que buscas apoyo en un mortal y que apartas su corazón de Yahvé. Ahí está la clave. Dice que aparta su corazón de Dios. Bueno, cuando aparta su corazón de Dios, entonces sí, no está bien confiar en ese hombre o en esa persona. Un ejemplo es este. Cuando una persona va con un brujo o una persona que le hace limpias, sí va a alejar su corazón de Dios. Y entonces no tiene uno que confiar en eso. Porque entonces lo está alejando de Dios. Pero cuando uno va y se confiesa con un sacerdote, no está alejando su corazón de Dios. Al contrario, está acercándose, nos estamos acercando más a Dios. Esa es la verdadera interpretación de la Biblia. Si no se interpreta así, está mal. Bien. Ahora, para más, otra vez más, para profundizar más, vamos a ver si es cierto que no puede uno confesarse con otro hombre. El Evangelio de San Marcos, y aquí está bien claro cómo sí se puede uno confesar con otra persona. Esto se tiene que comprobar con la Biblia porque nosotros tenemos que comprobar con Biblia todo. Por ejemplo, yo cuando hablo con personas que no son católicas, yo les digo, miren, usted me habla con la Biblia, yo le voy a hablar con la Biblia. Si no le hablo con la Biblia, no me crean, pero si le hablo con la Biblia, crean. Bien, vamos a ver entonces Marcos 1, 4, 5.
Marcos 1. Sí. Marcos descansa en Santiago. Por ahí está por Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 1, versículo 4, 5. Es el comienzo de la buena. A ver. No, es así como Juan el Bautista No, empezó a bautizar en el eso. desierto. Eso sí. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudía a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. ¿Se fija lo que dice ahí? Digan que se iban a confesar con Juan. ¿Y Juan era un hombre o no era un hombre? Pues sí. Entonces, sí se puede confesar con otra persona. Así que, comprobado con la Biblia, porque aquí hay que comprobar con la Biblia que sí. Todas las sectas y todas las iglesias protestantes son mentirosos y la gente les cree. Mienten. El día que dejen de mentir van a desaparecer porque se mantienen de la mentira. Así que tenemos que ponernos listos con eso. Todas las iglesias que no son católicas se sostienen con la mentira. Así comienzan a mentir y se llevan a las personas de la iglesia. Entonces, está claro ya, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces, que eso que dicen no es cierto, es puro cuento. Ahora pasamos a otra parte de la Biblia, donde Jesús manda a los apóstoles, Juan capítulo 20, versículo 20. Juan 20, 20. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan no serán retenidos. Jesús, cuando andaba enseñando, una de sus enseñanzas fue esa. Les dio autoridad a los apóstoles de perdonar los pecados. Les dio autoridad. Por eso dice ahí, dicho esto, sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo, el poder de Dios. A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos, que les da la autoridad de perdonar los pecados. Por eso es que cuando uno va y se confiesa, Dios le perdona los pecados a uno por medio del sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dio poder de perdonar los pecados. No, Jesucristo no les dio poder de perdonar los pecados a los protestantes. No, se lo dio a los apóstoles, a la iglesia que él fundó, a los miembros de la iglesia que él fundó. ¿Sí me explico? Entonces, los protestantes no pueden perdonar pecados. Yo creo que por eso dicen que se tienen que confesar directamente con Dios, porque ellos no pueden perdonar pecados. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa aprendieron si es que leyeron esa partecita del tema que les di? Que los católicos no dicen que no deberían de confesarse con un sacerdote porque es un hombre y que es pecador, pero dice una parte que dice que entonces no se están, o sea, sí uno puede, pero como que los protestantes se confiesan con el hombre, ¿no? Los que son cristianos. Católicos, ¿eres un católico? Los que no son católicos, así es. Sí, hay algo que corregir también aquí. La mayoría de nosotros los católicos les decimos a los protestantes cristianos. No sé si ya les aclaré eso. Sí. Lo correcto es protestantes o hermanos separados, así se les dice, ¿no? O protestantes, pues. Y que ellos siguen las enseñanzas del hombre y no las enseñanzas.
ellos tienen enseñanzas de hombres y no de Dios, así es. Sí, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque enseñan lo que les dice su pastor, no lo que dice la Biblia. Porque el pastor los manipula, los engaña, y puede ser que a ese mismo pastor lo hayan engañado y así está engañando a la gente y a lo mejor no sabe. ¿Cómo? Porque ese mismo pastor sea un pecador. No, no entiendo. Que el pastor sea un pecador. Bueno, Todos somos todos somos pecadores, todos. Y ¿Hasta el padre? el Papa ¿Dónde también. está el baño? Aquí están los dos, bueno, creo que es el de mujeres. Pero sí, chicos, ya tu hermano le contesta. Sí, así es. Entonces, los que no son católicos no tienen la autoridad de perdonar los pecados por Jesucristo. Así es. Y tampoco lo hacen, ¿verdad? Tampoco lo practican eso, aunque dicen que algunos sí, pero bueno, eso es. ¿Qué otra cosa aprendiste? ¿Sí leíste la lección esa? Sí. Sí, bien. Entonces ya te la aprendiste, ya está claro eso, Sí. para pasar a otra cosa. Bien, te voy a decir algo que te van a decir en la escuela, casi estoy seguro que te van a decir esto. Algunas personas, cuando ven que uno es creyente, que uno tiene fe, algunos que aunque sean católicos, o personas que no son católicas, que son ateos, que no creen en Dios, a veces le dicen a uno así. O profesores también en la escuela. Los profesores en la escuela también dicen así, dicen a los alumnos, porque son ateos, algunos de ellos, dicen, ¿por qué creen en la Biblia? Si la Biblia dice puras cosas que no están bien. Por ejemplo, dice, a ver, ¿cómo está eso que Dios creó a Adán y Eva? Y después Caín mató a Abel. Y luego Caín fue y se casó con una mujer. ¿Cómo está eso? Entonces, eso no, ustedes están creyendo en algo que es fantasioso, que no tiene sentido, es ilógico eso. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? La respuesta es esta. La Biblia no es un libro de ciencia. Hay que recordar eso, es muy importante. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia es un libro de fe para personas que tienen fe. De manera que el que no tiene fe, pues no le va a dar, no la va a encontrar. La Biblia no es un libro de ciencia, es un libro de fe. Hay que ponerse muy listos cuando alguien nos diga eso. ¿Sí? Profesor o alguna persona, alguien que nos diga eso. Porque luego otro argumento es este. En el Génesis, el primer libro de la Biblia, es que es donde relata lo de Adán y Eva y la creación. Lo hace el que escribió ese libro, lo hace de manera parabólica o de cuento o de ejemplo, no sé, inventa una historia, algo así, para poder decir que Dios es el creador. Entonces, lo que nos muestra el Génesis es que Dios es el que creó todas las cosas. Eso es lo que nos quiere decir. Y para eso hace una historia, ¿verdad? Para mostrarnos que Dios es el creador. Así es. Claro que algunas cosas sí coinciden con la ciencia, algunas otras no. Entonces, por ejemplo, dicen que 7 días se hizo todo. Que Dios hizo que el día primero hizo la tierra y empezó a narrar así, que 7 días duró. Dios no coincide eso. ¿Por qué? Porque los científicos dicen que duraron miles de años para que se fuera la tierra enfriando, no sé cuánto, bla, 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 ¿no? ¿Sí? Entonces, eso ya no coincide. Por eso es que uno tiene que decirle, no, la Biblia es un libro de fe, no de ciencia. Así es. Luego, la otra cosa también es que en otra parte de la Biblia también aclara eso. Para Dios, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Es decir, Dios vive en la eternidad y por lo tanto Él no está sometido al tiempo. ¿Sí? Nosotros sí, Él no. Y a lo mejor 7000 años, que se hizo la tierra, fueron 7 días.
Fue 1000 años, 10.000 años, 1 millón de años. Eso no. Sí, 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 sí. Es muy bien que razonen, sí. Sí. Es importante tener esas respuestas para los que atacan nuestra fe. Y a veces lo hacen por ignorancia también. Pues no es que tengan alguna cosa mala contra nosotros o algo, no, sí que no, no saben. Nunca les han enseñado eso, entonces ellos dicen lo que aprenden. Otra cosa también que les van a decir, y aprovechando ahorita que ya leímos este tema pequeño, les quiero decir otra cosa también, que también los que, no son, los que son ateos también dicen esto. Dicen que los mandamientos que Dios da son una carga para nosotros pesada, y por eso es que ellos no observan esos mandamientos, que esa es una carga pesada para el hombre. La respuesta es esta. Los mandamientos de Dios no son una carga para nosotros, sino son caminos que nos dan la salvación y caminos donde obtenemos la paz, la tranquilidad y el bienestar social. ¿Por qué? No matarás. Okay. Si no tienes el mandamiento de no matarás, entonces está mal. Dios dio los mandamientos que son mandamientos de amor, de paz, de tranquilidad. Honra a tu padre y a tu madre, es decir, respeta a tu papá, respeta a tu mamá. Esos son mandamientos de amor que nos unen. ¿Sí? Entonces, los mandamientos de Dios son mandamientos de amor para nosotros y nos hacen bien. De tal manera que si nosotros obedeciéramos todos los mandamientos de Dios, no tendrían necesidad de que hubiera policías. Si nosotros obedecemos los mandamientos de todo bien, ¿para qué queremos policía? Se necesitan. Los policías son una necesidad porque se violan los mandamientos de Dios. Así es. Entonces, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, los católicos y los cristianos. los no católicos. Y los católicos también es como que lo que muchos les dicen que está mal, es porque nosotros en nuestra religión no podemos aceptar como el matrimonio de dos personas del mismo sexo. Algunas sectas y iglesias que no son católicas están promoviendo eso. ¿Sí? Por ejemplo, los de Martín Lutero, los que vienen de Martín Lutero, ya aceptan eso. Y otra iglesia, la iglesia anglicana también, aceptan que se casen homosexuales. No, los católicos no aceptamos eso. Y está en la Biblia que eso no es correcto. Y está también en el catecismo de la Iglesia Católica, también está claro eso, que eso no es correcto y eso es un pecado grave. O sea que la homosexualidad es un pecado. Así es. Y dice claramente que los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de los cielos. Así lo dice. Así que eso está, el apóstol San Pablo lo dice por ahí. Así que eso lo están practicando. Que aquí en la Iglesia Católica, algunos sacerdotes por ahí también andan desviados, para que cuando les caiga de extraño, cuando oigan eso, andan desviados y quieren promover eso en la iglesia, pero eso no se admite en la Iglesia Católica, porque está bien claro en la Biblia y la iglesia se guía por lo que dice la palabra de Dios. Así es que eso no es correcto. Así. Por ejemplo, ustedes saben que los sacerdotes no se casan. Es por el civil, ya hay estados, en Estados Unidos ya es legal por el civil. Sí, así es. Bueno, el civil es una cosa que tampoco es correcto. Para nosotros no es correcto eso. ¿Por qué? Eso lo está promoviendo, y es increíble, pero la ONU está promoviendo eso. Porque deja mucho dinero eso. Hay intereses económicos en eso. Eso lo dice una persona que trabajó en la ONU y que se salió de ahí y anda dando conferencias sobre eso. Cómo la ONU promueve eso y promueve la unidad de género también. Por eso es que en muchos países hay eso y están reclamando. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas
el Banco Mundial presiona a las naciones para que metan eso. O sea, no quieres hacer eso, pues no te prestamos dinero. Así es. Vienen intereses económicos en eso, ¿no? Eso es un negocio. Si ustedes vean, por ejemplo, apunten ahí, vean Amparo Medina, pónganle ahí Amparo Medina en YouTube y verán, ella habla extensamente de ese tema, Amparo Medina. Habla extensamente de eso. Y nosotros como católicos debemos estar bien informados para que nosotros orientemos a las personas que tienen eso, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos nosotros tratar a una persona que es así? Pues debemos tratarla amablemente, como toda persona. Eso, mira, también. Sí. Yo no me preocupo por lo que haga él. Así es, entonces, claro que su pensamiento no lo aceptamos, pero sí aceptamos su persona y la tenemos que respetar. Así es. Sí se entiende, me doy a entender. Así es y luego, pues eso es un pecado. Nosotros también tenemos pecado. Cada quien tiene sus pecados. Entonces, no es. Bueno, qué bueno que me dijeron eso. Vea, vamos a ver, comprobar con la Biblia 1 Juan 2:18 para cuando alguien le salga con eso que me dijo ahorita, usted pueda comprobar con la Biblia que eso no es correcto. Vea 1 Juan 2:18. No, 1 Juan 1:10. Ya casi al final de la Biblia. 1 Juan 1:10. Porque les van a salir por ahí y los protestantes precisamente son los que dicen eso, que ellos no tienen pecado. Algunos, no todos, algunos sí aceptan, otros no. 1:10. 1 Juan 1:10. ¿El Papa es católico? Claro. Sí. Es que entonces la religión católica es la que más domina. Es la más grande, y la que dejó Jesucristo, es la genuina. Y la cristiana ahora sí que es como la... Y los protestantes son imitación, quieren imitar, quieren agarrar el puesto de la Iglesia Católica. Eso es. Usurpan el nombre de la Iglesia de Cristo. Ellos dicen, no, nosotros somos la Iglesia de Cristo. Pero como yo ya les hice el dibujito acá, ¿se acuerdan? Que la iglesia de nosotros es la auténtica Iglesia de Cristo. Así es. Ahora vamos a ver qué dicen los Juan 2:18. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no está en nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que... A ver, otra vez, ¿eh? Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente. Que Dios miente. Así es. Y su palabra no estaría en nosotros. Ajá, su palabra no estaría en nosotros. Es decir, cuando una persona dice que no tiene pecado, no está la verdad en ella. No. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecado. Si decimos no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y luego el 8 dice, si dice el número 8, ahí atrás dice, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Por eso es que esta parte de la Biblia sirve para cuando los que no son católicos nos dicen eso, no nosotros en la iglesia, nosotros somos limpios, no tenemos pecado, nada de eso. Está usted mal. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente en sus enseñanzas que todos somos pecadores. Se confiesan también los padres y el Papa también se confiesa. Así es, porque todos somos pecadores. No hay que confundir las cosas porque hay veces que pensamos que el sacerdote es como bajado del cielo y no tiene pecado. Eso no es correcto. Eso no está bien. Todos parejitos tenemos pecado y todos tenemos que confesarnos, tanto el sacerdote como el Papa, los obispos, tenemos que confesarnos. Así es. Y Jesús quiso que su iglesia fuera así. Le dejó la iglesia a Jesús a hombres que son pecadores, que somos pecadores todos, que podemos cometer pecados, así es. Entonces, no podemos decir nosotros, la iglesia, los sacerdotes no tienen pecado, ni yo tampoco, no, eso no se puede decir, ¿verdad?
Que estemos luchando por ser mejores, eso sí, y que cada día cometamos menos, pues está bien. Pero decir que no tenemos no es correcto. Eso no está bien, porque estamos manchados de pecados. Y porque hay gente que es católica y piensa que el lado bueno es como si eres cristiano o eres como más. A ver, otra vez, ¿cómo? Es que hay mucha gente que se cambia al lado de los cristianos porque piensa que así es como una manera más grande de, ahora sí que mejorar a Dios. Pero ¿por qué lo hacen? Se supone que los católicos no lo siguen. Eso, Es lo que yo te he dicho, o sea, si vas a cambiar, no necesitas cambiar de religión, puedes quedarte en la misma religión y nomás sé como él dijo, menos pecador. ok. Aquí hay un pecado grande, muy grande el pecado cuando alguien se cambia si alguien se pasa de la iglesia católica o una iglesia que no es católica, hay un pecado muy grave. Vamos a ver, Mateo, vamos a ver Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, vean. Gálatas 1:6. Ahí por un atrás, unas cuantas hojas para atrás, por ahí. Gálatas 1:6. Gálatas. Y eso sería bueno que lo apuntaran, ¿eh? Es muy importante saber esas partes. Gálatas 1:6. Bueno, es 1:8. 1:8. Gálatas 1:8. Pero que nosotros mismos o un ángel del cielo viniesen para evangelizarnos en forma diversa, a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es de ustedes recibieron, maldito sea. Fíjense que lo que dice, maldito sea. La Biblia maldice a aquella persona que se pasa a una iglesia que no es católica. ¿Por qué? Porque está creyendo en cosas que no dicen la Biblia. Es un evangelio diferente. No es lo que dijo Cristo. ¿Qué dijo Cristo? Coman mi cuerpo y mi sangre, dijo eso, ¿no? Y el que coma va a tener vida eterna. ¿Y qué dicen los que no son católicos? Dicen, no, eso no es cierto. No es cierto, no está, Jesucristo no está en la Eucaristía, no está en el pan, ni en el vino está su sangre. Eso es puro cuento de la Iglesia Católica. Ese es otro evangelio. Y entonces, ¿qué les pasa a esas personas que dicen eso? Dice que están maldecidas por Dios. La Biblia nos dice. ¿Sí me expliqué? ¿Sí le captaron esa parte de la Biblia? Entonces, cuando una persona se sale de la iglesia católica y se mete a una iglesia que no es católica, está negando lo que dijo Jesucristo. Y lo que le van a enseñar allá es eso, le van a enseñar una cosa diferente. ¿Qué significa anatema? Maldito sea. Anatema. Anatema quiere decir maldito sea, como lo aclara más adelante. Más adelante, ahí dicen el número 8, ¿verdad? Sea anatema, sí. Anatema quiere decir maldito sea. Así que eso pues no es correcto. Que ahí hay más partes de la Biblia, no nada más hay esa. 1 Corintios 15:1. Corintios. Ajá. ¿Viste el 1 de Corintios? Ajá. Ahora busca el capítulo 15, el número grandote 15. Sí, es que dije, yo ya me equivoqué. Entonces, capítulo 15. El versículo 1. 1. Sí. Quiero recordarles, hermanos, Sí, ese. la buena noche, la buena norma que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseverar en ella. Adelante. Y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se la anuncié. Ahí está. A no ser que hayan creído cosas que no son. Ahí está. Le está diciendo el apóstol San Pablo a la iglesia, le está diciendo a los hermanos, la iglesia está diciendo, así les recuerdo, hermanos, el evangelio, es decir, la palabra de Dios, el evangelio, la buena nueva, la noticia que trajo Jesús, el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Cristo, que les prediqué. Ustedes la recibieron y permanecen firmes en ella. Por él cual también son salvados. Si son salvados con la enseñanza esa salvadora, si la guardan tal como se las prediqué. Si no la guardan, no.
Entonces las personas que se salen de la Iglesia Católica no están guardando el Evangelio tal como lo dejó Jesús, porque dicen otra cosa. Tengo una Sí, sí. pregunta. O sea, cuando Cristo vino, entonces ellos le dijo a sus discípulos, vayan y expresen como lo católico, ¿no? Sí, O nomás es un texto que la gente va a llorar su nombre. ok, no. Jesús, el mandato de Jesús está en Mateo 28, 19, 20, que ya lo vimos. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Que cuando Jesucristo murió empezaron a hacer eso. Empezaron a hacer eso hasta nuestro tiempo. ¿Sí? Hasta nuestro tiempo. Ok. Y porque se predicó eso, tú estás bautizado, yo estoy bautizado, porque obedecemos los mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, cuando dice Cristo, vayan por todo el mundo, ya nos llegó ese mensaje a nosotros. Es decir, una iglesia que no es católica, es que es protestante, testigo de Jehová, sea lo que sea, va a una casa y toca, no es porque no sepan que ya vino Cristo al mundo, sino porque ellos quieren agarrar gente para llevársela a su corral, a su iglesia. Porque nosotros ya recibimos ese mensaje, por eso es que estamos bautizados. En otras palabras, ¿quién no sabe que vino Cristo al mundo? Todos sabemos que vino Cristo al mundo. Y eso es la misión de la iglesia, que predique que Jesucristo vino al mundo, que dejó una enseñanza, que dejó una iglesia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen los protestantes? Van de casa en casa. ¿Por qué? Porque ellos no están dentro de la iglesia que Cristo dejó. Entonces ellos lo que quieren es dividir la iglesia que Cristo dejó. Así es. Ahora, la otra cosa, de que por ejemplo nosotros no vamos a predicar de casa en casa, bueno, en cierto modo ya sabe la gente que está la iglesia católica, ya lo sabe. ¿Por qué no lo hacemos? También podíamos hacerlo, pero a veces nosotros los católicos somos muy cómodos y no queremos hacer eso. Sí, esa es otra de las cosas. Por eso esperamos que tú no seas así. Porque muchos nada más nos conformamos con venir a misa y es todo. Ya, nada más. Eso no está bien. Necesitamos nosotros trabajar en la iglesia. Si no es visitando casas, pues poniéndose al servicio de la iglesia, haciendo muchas actividades que hay que hacer aquí. ¿Sí? Catequista, como enseñan los niños para hacer la primera comunión. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Así es. O ayudar en las misas, o en el canto. Así es. Hay mucho que hacer. ¿Sí? Sí, no sé si te respondí bien. ¿Se aclaró? Sí. ¿Hay algún otro duda? Ok, le voy a hablar de otra parte. Por favor, busquen Éxodo 24. ¿Cómo? Éxodo 24. Les voy a enseñar ahí una parte de la Biblia donde malinterpretan la Biblia también. Éxodo 24, que está al principio de la Biblia, como por ahí está. Después de Génesis. Es Éxodo número 2. Éxodo número 2. Es Génesis, Éxodo. Después del Génesis y el Éxodo, capítulo 20, versículo 4. No te harás Ándale, ahí está. Fíjense, por ejemplo, ahí los protestantes con esa parte de la Biblia se han llevado a muchos católicos y se siguen llevando más católicos con esa parte de la Biblia. ¿Qué dice ahí? A ver, lean. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni les sirvas, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos, Okay. por la maldad de sus Hasta ahí. padres que no me obedecieron. Nomás que el 24 nada más. Entonces dice ahí, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o en la tierra, ¿no? Ni en ninguna parte. Dice, ninguna imagen, ¿eh? ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los protestantes cuando van a las casas? Dicen eso. Ustedes los católicos hacen lo contrario de lo que dijo Dios. Mire, le voy a leer esta parte de la Biblia, leen esa. Usted tiene imágenes en su casa, ¿verdad? Que sí tengo. ¿Tiene la imagen de la Virgen? Sí. Está mal eso. También con el templo católico tienen imágenes, sí hay imágenes. Están mal. Miren lo que dice la Biblia aquí.
Y el católico dice, ay, pues es cierto. ¿Y qué dice ahí? No te postres ante ellas, no les sirvas, no sé cuánto, ¿no? ¿Ah? E igual que la otra de la confusión, tienen que profundizar para ver de qué se trata. Si no, se enreda uno. En primer lugar, ahí, para nosotros entender la Biblia, tenemos que ver los significados de las palabras. Si no entendemos los significados de las palabras, nos enredamos. Está hablando ahí, en esa parte de la Biblia está hablando de dos cosas, imágenes e ídolos. Entonces hay que detectar qué es una imagen y qué es un ídolo. Esas dos cosas hay que detectarlas y precisarlas en nuestra mente para ver qué es. Ok, vamos ahorita a ver qué es una imagen. Ustedes ya saben qué es una imagen, ¿no? Es una estatua, es una representación de algo o alguien, es un retrato, es una pintura. ¿Ok? Esa es una imagen. ¿Ok? ¿Y qué dice la Biblia? Que no te hagas ninguna. Eso es lo que dice, ¿verdad? Ok. Entonces, si es así, entonces, si es ninguna, ninguna. ¿Se puede vivir sin la imagen? No se puede. A ver, ¿qué vemos en la televisión? Puras imágenes. Son imágenes. ¿Qué tenemos en la casa? Retratos. Son imágenes. ¿Sí? Entonces, una imagen no es lo mismo que un ídolo. O que una virgen, o que... No, bueno, la Virgen es una imagen. La estatua de la Virgen es una imagen. Una pintura de la Virgen es una imagen. Pero no es lo mismo imagen que ídolo. Imagen es representación de algo o alguien. Eso es una imagen. Así es. Pero ídolo es diferente. Es diferente. Un ídolo es un dios falso. Okay. Precisando eso, vamos a ver ahí en la Biblia, vean que ya va a cambiar la si no entienden las palabras, por eso es que engañan la gente, los protestantes, porque nada más leen la Biblia por encima y no profundizan en el significado de las palabras. Vamos a ver qué dice otra vez. Entonces dice, no te harás imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. No te harás estatua ni imagen alguna. Imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Sí. Bajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Sí. No te postres ante esos dioses. Fíjese lo que dice, ante esos dioses. Ándele. Ok, ya estamos entendiendo. Ok, ahora vamos a ver. Ya vimos que no puede uno vivir sin imágenes, ¿no? Porque a fuerzas tenemos que vivir con imágenes. No se puede vivir sin imágenes. Porque no hay que tener pinturas entonces. No, a fuerzas tenemos que tener imágenes, retratos. Es más, los mismos protestantes tienen imágenes. Y fíjense que los billetes están en imágenes también. Yo traigo un billete, los billetes que también tenemos imágenes. Por ejemplo, cuando una persona les digo a ustedes, no te das imagen alguna del baile, usted también tiene imágenes. No, nosotros no tenemos imágenes, saque un billete. A ver, saque un billete, a ver si no, quiero ver algo yo ahí. Lo saca, ahí tiene imágenes. Si no las quiere, démelas a mí. Sí, porque ustedes no quieren las imágenes, yo sí las quiero, démelas. Entonces, es una mala interpretación de la Biblia esa. Vamos a leerlo correctamente. ¿Saben por qué se enredan? Porque no ven los contextos. ¿Qué son los contextos? Los contextos es lo que dice más atrás o más adelante o en otra parte de la Biblia con relación a ese mismo tema. Vamos a ver qué dice atrásito, verán de qué se trata. Desde el 1, Éxodo 21. No, ya estaba. 21. 21. Porque estaban en el 24. El 20. Entonces Dios dijo todas esas palabras. Así. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ahí está, mire. Está hablando que no tendrás otros dioses. Está hablando de dioses, ¿eh? No imágenes. Ahora sí, dile adelante. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Hasta ahí. Ahora, a continuación dice, no te hagas imagen. Pero ahora vamos a ver de qué tipo de imagen está hablando ahí. Está hablando de dioses falsos.
No está hablando de simples imágenes, no, está hablando de imágenes de dioses falsos. Es decir, cuando alguien hace una imagen, mientras esa imagen no se piense que es Dios, no hay ningún problema. Es decir, nosotros los católicos tenemos la imagen de la Virgen. No decimos que es Dios la Virgen. No decimos que esa. Ellos sí piensan que, por eso dicen los protestantes, que nosotros tenemos dioses falsos. Porque dicen que la Virgen María es un dios falso, la imagen de la Virgen María. Pero no. Pero nosotros los católicos, si entendemos bien las cosas, eso no. Nosotros sabemos que la Virgen María es la imagen de la Virgen María, no es imagen de un dios falso. Pero los que son protestantes hacen el corte parejo. Dicen así, los católicos tienen ídolos, así, o dioses falsos en los templos, y hasta tienen miedo de entrar al templo católico. Tan así tienen en su cabeza metido eso que les enseñaron, que les da miedo entrar. Pero pues hay casi puro tiempo templo católico. ¿Cómo? No, ¿Cómo? si hay casi todos los días son los templos católicos, no casi. No, pero ellos en sus templos no tienen imágenes. ¿Sí? En sus libros sí, pero hay que tengan imágenes no tienen. Porque ellos dicen que no hay que tener imágenes porque interpretan mal esa parte de la Biblia. Ahora, lo que sucede es esto, es que una imagen se puede convertir en un ídolo, eso sí. Por ejemplo, si yo tengo en mi casa, por decirlo así, un elefante de metal, y luego se me ocurre a mí decir que ese no es una imagen común, sino que es Dios. Entonces ya se convirtió en un Dios falso. Entonces no se le va a llamar ya elefante, se le va a llamar ídolo. Es como, por ejemplo, allá en la India dicen que las vacas son Dios. Entonces, ya esa vaca, aparte de ser vaca, ya es un ídolo. Porque un ídolo es un Dios falso. ¿Ok? ¿Cómo? Por eso no comen carne. Así es. Ahí piensan que las vacas son Dios. ¿Ok? También el elefante. No, eso sí, no sé. Entonces, no sé si me expliqué. Ahora, todavía para remachar más, a Dios le agrada que tengamos imágenes en los templos. Yo sí les digo a los testigos de Jehová, yo les digo, entonces quiere decir que no hay que tener imágenes en los templos. No, dice, porque eso está prohibido por Dios. Y si yo le compruebo con la Biblia que sí que no es cierto, no hay eso. A ver, vamos a ver, le digo. 1 Reyes 6:23. Vamos a ver el templo que le construyó Salomón a Dios, a ver si tenía imágenes o no. ¿Reyes? 1 Reyes 6:23. Ahí donde estaban, por ahí por el Éxodo adelantito del Éxodo. 1 Reyes, donde estaba ahí en el Éxodo, ahí donde estaba, adelantito, poquitas páginas, como unas 50, por ahí está Reyes, el libro de los Reyes. Donde dice el rey David. No, arriba debe decir Reyes, arriba, 1 Reyes. El libro de los reyes. Ándale, el libro de los Reyes, 1 Reyes, capítulo 6, el número grandote 6. No lo hallo. Salomón construyó el templo. Así es. Ahora vea el versículo 23. ¿Qué puso Salomón en el templo? En el santo de los santos puso 2 querubines de madera. Hasta ahí. Puso 2 querubines. ¿Qué son querubines? Son ángeles. ¿De qué eran? De madera. 1 Reyes 6:23. No, la página no. A veces las Biblias, las páginas no coinciden porque son ediciones más recientes o más antiguas. Y a veces sí coincide la página. Números. No, más adelante de números. ¿Reyes qué? 1 Reyes, capítulo 6. 1 Reyes. Capítulo 6. Pero es Reyes.
El 5. 1 Reyes, capítulo 6. Ok, ahora ya le entendió. A ver, ¿qué dice? ¿Pero era el verso qué? 1 Reyes, capítulo 6, versículo 23. Donde estaba leyendo. En el Santo de los Santos puso 2 querubines de madera de olivo silvestre de 5 metros de alto. Hasta ahí. Eso es lo que le puso el rey Salomón cuando construyó el templo para Dios. 2 querubines de 5 metros de altura. Serán unas super imágenes, porque gigantescas. Imagínate el templo que tuviéramos aquí, llegaría hasta arriba las imágenes. Eran 2 grandotas imágenes. Y por ejemplo, ¿cómo saben que los ángeles tienen alas? No, los ángeles no tienen alas. Los ángeles, qué bueno que preguntaste esto, por eso digo que pregunten todo lo que no sepan. Los ángeles no tienen alas, porque son espíritus. ¿Por qué tienen alas? Porque se mueven de un lado para otro y entonces por eso se ponen como alas. Así es. Pero no es que tengan alas, ¿no? Así se describen los ángeles. Sí. Durante el siglo las siglas. A ver, continuamos ahí para terminar con esta partecita de la Biblia. Cada una de las alas del querubín tenía 2 metros y medio de largo, Sí. de manera que había 5 metros de una punta a la otra de las alas. El segundo querubín medía también 5 metros. Ambos querubines tenían el mismo porte y la misma forma. La altura del primero y del segundo era de 5 metros. Salomón puso los querubines en el centro de la casa, con las alas desplegadas. El ala del primero rozaba uno de los muros y el ala del segundo tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban una con la otra en medio de la casa. Salomón revistió de oro a los querubines. Hizo esculpir en relieve en todas las paredes de la casa, por todo alrededor. Así es, bueno, entonces, aparte de las imágenes esas, puso muchas imágenes alrededor del templo. ¿Y qué creen que Dios le prohibió que hiciera eso? No, porque no estaba poniendo ídolos, estaba poniendo imágenes. Y ya cuando yo les compruebo a los testigos de Jehová con esa parte de la Biblia, ¿saben con qué me salen? Es que no se deben de adorar. No, le dije. Quedamos que yo le iba a comprobar que sí se pueden tener imágenes en el templo. Y eso de adorar es otra cosa, es otro tema. Y ahorita estoy comprobando que sí se pueden tener imágenes en el templo. Usted dijo que no, porque a usted lo engañaron. Allá donde va lo engañan. Le dicen que no puede uno tener imágenes en los templos. Y se fija que yo le compruebo con la Biblia que sí se pueden tener imágenes en los templos. ¿Sí? Ok, ahora si quiere, dialogamos sobre qué es eso de la adoración. O sea, está diciendo que no se deben de adorar. ¿Sabe usted qué es adorar? Y es que bueno para que sepan ustedes qué es adorar. Porque la mayoría de nosotros católicos también nos hace falta estudiar. ¿Qué es adorar? Porque para los protestantes adorar es besar, prender velas, reverenciar, hincarse, postrarse. Para ellos es eso adorar. Y lo tiene mucho parte de que reza uno, ¿verdad? Y también rezar, también dicen que eso, y alabar, también es adorar. Pero eso no es cierto. Adorar es pensar que algo o alguien es Dios. Antes de que le cante, antes de que le ore, antes de que te postre, antes de que se bese, pensar que es Dios. Eso es adorar. Porque cuando uno piensa, por ejemplo, Dios ya está adorando. aunque no, porque adorar es esto. Saber que hay un Dios que hizo el cielo, la tierra, las estrellas y que nos hizo nosotros. Y eso es adorar. Entonces, no saben tampoco ellos qué es adorar. Por eso los engañan. Cuando ellos les dicen que adorar es prender velas, porque como en la iglesia católica prenden velas, dicen, no, es que prenden velas y eso es adorar. Tan mal. Porque se comprueba fácil eso. Fíjese cómo se comprueba. Miren, fíjese, ¿eh? Si le dicen uno así, entonces prender velas es adorar. Sí, bien, muy bien, qué bueno. Entonces ustedes allá donde se reúnen, ¿prenden velas? No, entonces quiere decir que no están adorando, porque si prender velas es adorar, tienen que prender velas. Bueno, el otro caso, porque dicen que nosotros besamos las imágenes, que eso es adorar.
Pues, si es adorar, besar, entonces, si usted besa la fotografía de su mamá o besa a su hija, la está adorando, ¿o no? No, no, es que no. Pues si eso es adorar, entonces está adorando, así que está pensando que es Dios. No, eso no es correcto. Postrarse, porque también dice que postrarse es adorar, tampoco, no es correcto eso. ¿Por qué? Porque en la Biblia se ve claramente, en muchas partes de la Biblia, que se postran ante los reyes, que se postran ante los profetas, y eso no es adorar. Porque entonces estarían adorando a los profetas, estarían adorando a los reyes. Eso no es adorar. Adorar es creer que alguien o alguien es Dios. Esa es la primera acción de la adoración. Ojalá que no se les olvide eso. Eso es importante conocer. Ahora bien, nosotros tenemos imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo no es un ídolo. Es la imagen de Jesucristo. Eso no es correcto. Que digan que en la iglesia tenemos ídolos, esa es una calumnia, esa es una mentira grande que los protestantes dicen de nosotros. Así es, porque así los han engañado. Porque no se instruyeron esas personas católicas que fueron para allá. Así es. Entonces, les voy a dar ese tema aquí, para que lo lleven, no para que los de ellos, sino para que ustedes lo guarden, eso de las imágenes, y lo lean ahí en su casa, porque pues este tema no es para la preparación de la comunión, sino que Tiene que ver Machu Picchu aquí con la Biblia. ¿cómo? Machu Picchu, ¿qué tiene que ver con la Biblia? Algo dice ahí. ¿Qué dice ahí? Ahí debe decir por qué ponen eso ahí. Durante siglos los incas subieron a este monte sagrado de Machu Picchu Ajá. para adorar al sol, imagen del Dios único. En el Sinaí, otro monte sagrado, Dios bajó para dar a Israel su palabra y sus mandatos. Ok, es que lo que pasa es que el hombre, por eso lo debe puesto ahí, para explicar que el hombre siempre busca a Dios. ¿Cómo lo hicieron ellos? Andaban buscando a Dios. Los aztecas también andaban buscando a Dios. Por eso tenían que el Dios Sol. Pensaban que ellos, o sea que miren, cuando se acuerdan que les conté lo de Dan y Eva, ok, ¿qué pasó cuando se fue multiplicando la gente? Se esparció por todo el mundo, ¿no? Entonces dejaron de creer en el Dios verdadero, dejaron de creer. ¿Y qué pasó con el tiempo? Se extraviaron. Entonces, después, como el hombre busca a Dios, porque dice, bueno, ¿de dónde vengo? ¿De dónde venimos nosotros? Empieza a reflexionar, empieza a pensar, pues ven el sol, como el sol calienta, sale, las plantas crecen con el sol, dice, a lo mejor Dios es el sol, y empiezan a pensar que Dios es el sol. Y la luna es un Dios pequeño, y empiezan a pensar así, ¿sí? Empiezan a darle vuelta a la cosa así. ¿Por qué? Porque buscan a Dios. Mientras nadie se les predique que Jesucristo vino al mundo, y como esas personas se separaron del pueblo de Dios, que creían en el Dios verdadero, pues se extraviaron. Algo así pasó. Eso es. Entonces, por eso yo creo que ponen eso ahí para que vean que el hombre siempre busca a Dios. No es que sea parte de la Biblia eso no. Ni tampoco los capítulos son parte de las escrituras. Lo ponen así para su estudio. Así lo pusieron. Aquí bien. Para la próxima, entonces vamos a ver otro tema que se llama, que les decía, que es la Biblia. ¿De dónde salió la Biblia? A ver, ¿qué número de tema es? Para ya irnos. A ver qué tema es. ¿Ves que es importante conocer la iglesia? Conocer la Biblia es muy importante. Y es algo emocionante ver meterse uno aquí y estar viendo, aparte de que Dios quiere que lo hagamos, eso es algo muy bonito, que es un alimento espiritual para nuestra alma. Vamos a ver, temas, aquí están. Última cosa que les quiero decir es esto, que
estaba pensando el otro día decirles esto, principalmente para ella, ¿no? Y también nosotros nos sirve. Ya ven que yo ya estoy bien grandote y yo he pasado, tengo mis experiencias ya. Dios es el único que da felicidad, nadie más. Cuando una persona confía en el esposo, que el esposo lo haga feliz, va a ser un desastre. Al revés también. Cuando el marido piensa que la esposa la va a hacer feliz a él, es muy malo eso. Porque se oye decir esto: me casé, yo pensé que tú me ibas a hacer feliz. Error, error. Quien da la felicidad es Dios. Por eso y además que no, Dios nos da la felicidad y no completa, porque la felicidad completa no está aquí, está en el cielo. Así es de que si uno busca felicidad completa aquí, no hay. Sí hay felicidad, claro, y mientras más sigue uno a Dios, ahí está uno más feliz. En medio de dificultades y problemas. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces cuando uno se casa, la mayoría de los que se casan van con esa mentalidad de que van a ser felices, pero esos cuentos de hadas y cuentos de Walt Disney, que se casaron y fueron muy felices. Pues, ¿cuál? Pues no tanta, cada que se separan y todo eso, porque eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que el hombre es complemento de la mujer complemento del hombre, eso sí, pero que estés cimentado ahí en la felicidad, no, la felicidad está en Dios. Así que por eso cuando uno tiene problemas en casa, debe acordarse que aquí no está la felicidad completa y que el esposo no nos va a hacer felices, que hay que buscar la felicidad en Dios. Y entonces eso nos va a quitar de muchos problemas. Y como todos los jovencitos van para allá, pues que la piensen bien.